Había algo en esa casa que nunca dejaba dormir del todo. Un sonido, un murmullo, una presencia que se activaba cada noche a la misma hora, como un reloj invisible que nadie podía detener. Y cuando finalmente enterraron al hombre que había vivido allí durante 42 años, cuando bajaron su ataúd a la tierra húmeda del cementerio municipal, cuando volvieron a casa con los ojos hinchados y las manos temblorosas, ese sonido no desapareció. Al contrario, esa primera noche sin él, el ruido regresó con una claridad que le heló la sangre. La viuda se llamaba Teresa. Tenía 63 años. El cabello gris recogido en una trenza que ya no se molestaba en arreglar como antes, y las manos callosas de quien había lavado ropa ajena durante años para ayudar con los gastos de la casa. Esa noche, la noche del funeral, estaba sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos, mirando las coronas de flores marchitas apiladas contra la pared del patio. Sus 3 hijos se habían quedado a dormir, algo que no hacían desde hacía años. Martín, el mayor, tenía 42 años y trabajaba como contador en una empresa de la capital. Clara, la del medio, era maestra de primaria en un pueblo cercano. Tenía 39 años y una hija pequeña que esa noche dormía en el sofá. Y estaba Lucas, el menor, de 34, técnico en reparación de computadoras, soltero, callado, siempre callado. La casa olía a humedad y a flores muertas. Alguien había dejado una olla con arroz en la estufa y ahora el arroz estaba duro, pegado al fondo. Teresa no tenía fuerzas para levantarse y tirarlo. Miraba el reloj de pared, ese reloj antiguo con números romanos que su marido había comprado en un mercado de pulgas hacía décadas. Las 11:30 de la noche. Pronto serían las 12. Y a las 12, como cada noche durante los últimos 30 años, algo iba a pasar. Su marido se llamaba Esteban Villareal. Había muerto de un infarto masivo 3 días atrás, desplomándose en el baño mientras se afeitaba. Cuando Teresa lo encontró, todavía tenía espuma blanca en media cara y los ojos abiertos mirando hacia el techo, como si hubiera visto algo ahí arriba que lo sorprendió más que la propia muerte. Llevaban casados 44 años. Se habían conocido en un baile del sindicato, cuando ella tenía 19 y trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental. Y él era un joven policía recién egresado de la academia, con el uniforme planchado y una sonrisa que parecía sincera. Se casaron 6 meses después. Tuvieron 3 hijos. Compraron esta casa con un préstamo que tardaron 20 años en pagar. Y durante todo ese tiempo, durante cada una de esas noches compartidas, Esteban tuvo un hábito que nunca explicó del todo. Todas las noches, exactamente a las 12, se levantaba de la cama. Teresa sentía cómo se movía con cuidado para no despertarla, aunque ella siempre estaba despierta fingiendo dormir. Escuchaba sus pasos descalzos por el pasillo, el crujido de la madera vieja bajo su peso. Escuchaba cómo abría la puerta del cuarto pequeño al fondo de la casa, ese cuarto que él llamaba su oficina, aunque ya no trabajaba desde hacía años, desde que se jubiló de la policía. Escuchaba el clic de la puerta al cerrarse, y entonces, desde el otro lado de esa puerta cerrada, comenzaba a oír su voz. Al principio, cuando los niños eran pequeños y todavía dormían todos en la misma habitación, Teresa pensaba que Esteban hablaba por teléfono. Pero no, la voz era constante, monótona, como si leyera algo en voz alta. A veces duraba 15 minutos, a veces 1 hora. Cuando terminaba, Esteban volvía a la cama con los ojos rojos y el aliento agrio, se acostaba de espaldas a ella y no decía nada. Si Teresa le preguntaba, él respondía siempre lo mismo. Cosas del trabajo, papeleo, nada importante. Con los años ella dejó de preguntar. Ahora, sentada en esa cocina vacía con el café frío y las flores muertas, Teresa miraba el reloj marcar las 11:58. 2 minutos. Su corazón latía demasiado rápido. Desde la sala escuchaba la respiración pesada de su nieta dormida. Desde el cuarto de huéspedes, el murmullo de la televisión que Martín había dejado encendida. Clara estaba en el baño. Lucas fumaba en el patio, lo había visto por la ventana hace unos minutos. La brasa del cigarrillo brillando en la oscuridad. Las 2 en punto, y entonces lo escuchó. El sonido venía del fondo de la casa, del cuarto de Esteban. El crujido inconfundible de la silla al moverse, como cuando alguien se sienta con peso en ella. El roce de algo metálico, un clic mecánico, seco, definitivo. Y luego, con una claridad que la hizo levantarse de golpe derramando el café, la voz de su marido muerto. No eran palabras claras. Era un murmullo profundo, rítmico, como si leyera una lista interminable. Teresa se quedó paralizada junto a la mesa de la cocina, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que le dolía. La voz continuaba, y entonces escuchó pasos corriendo por el pasillo. Era Clara, saliendo del baño con la cara pálida.
Mamá, susurró Clara, agarrándose del marco de la puerta. Mamá, lo estás oyendo también, ¿verdad? Dime que lo estás oyendo. Teresa no podía hablar, solo asintió. Martín apareció desde el cuarto de huéspedes despeinado con los lentes torcidos. ¿Qué carajos es eso? Su voz sonaba alterada. Nada que ver con su tono habitualmente controlado de contador meticuloso. Lucas entró desde el patio todavía con el cigarrillo en la mano, y los cuatro se quedaron ahí, en el pasillo, mirando hacia la puerta cerrada del cuarto del fondo mientras la voz de Esteban seguía sonando del otro lado. Es una grabación, dijo Lucas finalmente, con esa voz plana que usaba cuando intentaba mantener la calma. Tiene que ser una grabación, dejó algo programado. ¿Programado para qué? La voz de Clara temblaba. ¿Para asustarnos? ¿Para qué haría algo así? Teresa dio un paso hacia el pasillo. Luego otro. Sus hijos la siguieron, formando una procesión temblorosa hacia esa puerta que durante décadas había permanecido cerrada para todos excepto para Esteban. Teresa extendió la mano hacia el picaporte. Estaba frío. Lo giró despacio y empujó. La puerta se abrió con un chirrido. El cuarto estaba exactamente como Esteban lo había dejado. Un escritorio viejo de madera oscura pegado contra la pared. Una silla giratoria con el respaldo desgastado. Estantes repletos de carpetas, cajas de cartón, archivadores grises. En una esquina un pequeño librero con enciclopedias viejas que nadie había abierto jamás. Y sobre el escritorio, junto a una lámpara de lectura que todavía estaba encendida, proyectando un círculo de luz amarillenta, había una grabadora de casetes. Era un modelo antiguo, de esos que ya no se fabrican, con botones grandes de plástico gris y dos ruedas de cinta visible girando lentamente detrás de una ventanilla transparente. La cinta se movía de izquierda a derecha, arrastrando consigo la voz grabada de Esteban. La voz salía del pequeño altavoz integrado, metálica pero claramente reconocible. Fernández, Mario Augusto, 22 años, estudiante de sociología, detenido el 14 de marzo de 1978 a las 3 de la madrugada en su domicilio, trasladado al Centro de Operaciones Sur. Interrogatorio primera fase, 15 de marzo, 4 horas. Interrogatorio segunda fase, 16 de marzo, 6 horas. Último registro, 18 de marzo. No hubo traslado posterior. No hubo liberación. No hubo. La voz se detuvo. Hubo un silencio de 3 segundos. Y entonces continuó. Morales, Ana Lucía, 19 años. Estudiante de enfermería. Detenida el 20 de marzo de 1978 durante un operativo en la universidad. Trasladada al Centro de Operaciones Sur. Interrogatorio primera fase. Lucas fue el primero en reaccionar. Se adelantó y apretó el botón de stop. La cinta dejó de girar. El silencio que siguió fue tan absoluto que Teresa podía escuchar el zumbido de la lámpara, el latido de su propia sangre en los oídos. ¿Qué mierda es esto? Martín había entrado detrás de ellos. Su voz sonaba extraña, como si hablara desde muy lejos. Teresa se acercó al escritorio. Sus manos temblaban cuando tocó la grabadora. Estaba tibia, como si alguien la hubiera estado usando. Miró alrededor del cuarto. En el estante superior había más cintas, docenas de ellas, apiladas en cajas de zapatos viejas. Cada cinta tenía una etiqueta escrita a mano con la letra apretada de Esteban. Marzo 78, abril 78, mayo 78, julio-agosto 78. Las fechas continuaban año tras año llenando 2 estantes completos. Clara se había dejado caer en la silla. Tenía las manos sobre la boca y los ojos muy abiertos. Papá estuvo grabando esto, susurró. Todo este tiempo, todas esas noches que se encerraba aquí. ¿Estaba grabando qué? Preguntó Martín, pero su voz indicaba que ya lo sabía. Lo sabían. Durante años habían evitado hacer ciertas preguntas sobre el trabajo de su padre. Durante años habían aceptado las explicaciones vagas, las respuestas evasivas, los silencios incómodos. Porque era más fácil no saber. Porque era más cómodo creer que Esteban Villarreal había sido simplemente un policía cumpliendo su deber en tiempos difíciles. Teresa sacó una de las libretas que estaban apiladas junto a la grabadora. La abrió con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra de Esteban. Una letra que se volvía más temblorosa con el paso de los años, pero que siempre decía lo mismo. Nombres, fechas, números de expediente, descripciones breves. Golpes en costillas y espalda, simulacro de ahogamiento, descargas eléctricas en manos y pies. Las palabras estaban escritas con la misma neutralidad con la que se haría un inventario de mercancía. ¿Quieres saber algo?
Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías saber sobre alguien se derrumba de golpe. Momentos en los que la persona que amaste, que admiraste, que defendiste frente a vecinos y familiares que murmuraban cosas horribles, se revela como alguien completamente distinto. Teresa estaba viviendo uno de esos momentos. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era que una parte de ella ya lo sabía. Una parte de ella siempre lo había sabido. Los hijos de Teresa no durmieron esa noche. Se quedaron en el cuarto del fondo, sacando cajas, abriendo carpetas, escuchando fragmentos de cintas. Con cada nueva cinta que reproducían, con cada nuevo nombre que leían en las libretas, el hombre que había sido su padre se transformaba en otra cosa, en alguien que ninguno de ellos quería conocer. Martín encontró fotografías, no muchas, quizás 20 o 30, guardadas en un sobre manila al fondo de un cajón. Eran fotografías en blanco y negro, borrosas, tomadas con poca luz. Mostraban lugares que parecían sótanos o almacenes. Mostraban personas con los ojos vendados, las manos atadas. Mostraban hombres uniformados de pie junto a esas personas. En 2 de las fotografías se podía ver a Esteban. Era joven, tendría unos 30 años y llevaba el uniforme de la policía estatal. Estaba de pie junto a una puerta de metal, con los brazos cruzados y la expresión neutra. En una de las fotos sostenía una libreta, la misma libreta que Teresa ahora tenía en las manos. Clara lloraba en silencio, con la cabeza apoyada en la mesa. Lucas había salido al patio a fumar otro cigarrillo. Teresa podía verlo a través de la ventana, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Ella misma se había quedado inmóvil, con la libreta abierta en sus manos, leyendo nombres que le sonaban vagamente familiares. Nombres que había escuchado en las noticias décadas atrás. Nombres de terroristas, de subversivos, de elementos peligrosos para la sociedad. Nombres que sus vecinos mencionaban con miedo o con desprecio, dependiendo de qué lado de la historia se pusieran. Nombres que ahora, vistos en la temblorosa de su marido muerto, adquirían un peso insoportable. Mamá. La voz de Martín la sacó de su estupor. Hay algo más. Martín había encontrado otro aparato junto a la grabadora. Era un temporizador, uno de esos enchufes programables que la gente usa para encender luces cuando está de viaje. Estaba conectado a la grabadora y configurado para activarse todos los días a las 12 de la noche. Por eso se sigue encendiendo, dijo Martín con la voz apagada. Dejó todo programado para que se reproduzca solo, todas las noches, a la misma hora. ¿Por qué haría eso? Clara levantó la cabeza con la cara manchada de rímel corrido. ¿Por qué querría que siguiéramos oyendo esto después de muerto? Nadie tenía respuesta para eso. Teresa cerró la libreta y la dejó sobre el escritorio. Se pasó las manos por la cara, sintiendo el peso de los años, del cansancio, de todas las veces que había fingido no ver lo que estaba frente a sus ojos. Miró a su alrededor, a este cuarto que durante décadas había sido territorio prohibido, y de repente recordó algo. Hacía años, muchos años, cuando Martín todavía era un niño de quizás 8 o 9 años, se había despertado en medio de la noche con sed. Teresa lo escuchó levantarse y salir al pasillo. Ella también estaba despierta, como siempre, escuchando a Esteban murmurar del otro lado de la puerta cerrada. Oyó a Martín caminar hacia la cocina, beber agua, y luego, en lugar de volver a la cama, acercarse al cuarto del fondo. Oyó la voz de Martín, pequeña y somnolienta, preguntando: «¿Papá? ¿Estás trabajando?» Y oyó a Esteban salir rápidamente, cerrar la puerta a su espalda, tomar a Martín del hombro y decirle con una voz más dura de lo necesario: «Vuelve a la cama. Esto no es asunto tuyo. Nunca es asunto tuyo». Martín había vuelto a la cama llorando. Al día siguiente no recordaba nada, o fingía no recordarlo. Pero Teresa sí recordaba. Recordaba haber visto a Esteban regresar al cuarto y cerrar la puerta con llave por primera vez. Recordaba haber estado a punto de levantarse, de exigir una explicación, de decir basta de secretos. Pero no lo hizo. Se quedó en la cama mirando el techo y decidió que era mejor no saber. Decidió que lo que Esteban hiciera en ese cuarto a esa hora de la noche era cosa suya. Decidió que mientras él siguiera trayendo dinero a casa, mientras siguiera siendo un buen padre durante el día, lo que hiciera de noche no importaba. ¿Cuántas veces tomamos esas decisiones, verdad? ¿Cuántas veces decidimos no ver, no preguntar, no insistir, porque la verdad podría ser demasiado incómoda, porque la verdad podría obligarnos a hacer algo que no queremos hacer? Teresa lo había decidido entonces y lo había seguido decidiendo noche tras noche durante 30 años. Y ahora, con su marido muerto y enterrado, con las pruebas de sus crímenes esparcidas por toda la habitación, ya no había forma de seguir eligiendo no ver. Esa noche ninguno de ellos pudo dormir.
Se quedaron en el cuarto hasta el amanecer, documentando todo. Martín, con su mentalidad de contador, empezó a hacer listas. Clara tomó fotografías con su celular de las libretas, de las cintas, de todo. Lucas desconectó el temporizador pero dejó la grabadora intacta. Y Teresa se quedó sentada en la silla giratoria de Esteban, en el mismo lugar donde él se había sentado todas esas noches, y trató de entender qué había pasado por la mente de su marido mientras grababa esas voces, esos nombres, esos horrores. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la pequeña ventana del cuarto, tenían una idea más clara de lo que estaban enfrentando. Las grabaciones cubrían un periodo de aproximadamente 12 años, desde 1976 hasta 1988. Esteban había trabajado durante esos años en lo que las cintas llamaban centros de operaciones, lugares donde llevaban a personas detenidas sin orden judicial, sin abogados, sin que sus familias supieran dónde estaban. Las libretas contenían registros meticulosos de quién entraba, cuándo, qué se le hacía y si salía. La mayoría no salía. Había más de 300 nombres en total. 300. Teresa tuvo que levantarse y salir del cuarto. Fue al baño y vomitó. Se quedó ahí, arrodillada frente al inodoro, con el cuerpo temblando, hasta que Clara vino a buscarla y la ayudó a levantarse. Se miraron en el espejo del baño, madre e hija, con las caras pálidas y los ojos enrojecidos, y no dijeron nada porque no había nada que decir. Cuando volvieron al cuarto, Martín estaba leyendo algo en una de las libretas con expresión de incredulidad. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «aquí hay un nombre que conozco». Teresa se acercó. Martín señaló una entrada fechada en abril de 1979. Navarro, Roberto Daniel, 26 años, profesor de historia, detenido el 12 de abril. Roberto Navarro, repitió Teresa lentamente. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. ¿Quién es? Era el hermano de la señora Navarro, nuestra vecina, la de la casa azul al final de la calle. El silencio que siguió fue como una piedra cayendo en agua oscura. La señora Navarro. Raquel Navarro, una mujer mayor, flaca como un alambre, que vivía sola en una casa al final de la cuadra. Una mujer que durante años había mirado a Esteban con un odio tan puro, tan concentrado, que Teresa siempre se había preguntado qué les había hecho su marido. Ahora lo sabía. Ella nos odia, dijo Clara en voz baja. Siempre nos ha odiado. Cuando yo era niña y pasaba frente a su casa, escupía en el suelo. Yo pensaba que estaba loca, murmuró Lucas desde el marco de la puerta. Había vuelto a entrar oliendo a tabaco y a la humedad del amanecer. Siempre pensé que solo estaba loca y resentida, pero no estaba loca. Estaba destrozada. Su hermano había sido profesor de historia en una escuela secundaria. Según los registros de Esteban, había sido detenido durante una redada en un sindicato de maestros. No tenía antecedentes. No estaba armado. Solo había asistido a una reunión donde se discutía la posibilidad de una huelga por mejores salarios. Eso fue suficiente. Lo detuvieron. Lo llevaron al Centro de Operaciones Sur y nunca más nadie supo de él. La última entrada en la libreta decía simplemente «transferido, disposición final». Teresa sintió que las piernas le fallaban. Se sentó de nuevo en la silla. «Vivimos en la misma calle que ella durante 40 años», susurró. 40 años. Y yo nunca le pregunté. Nunca quise saber. Hubo un momento en el que Raquel Navarro tocó a su puerta. Teresa lo recordaba vagamente, como si fuera un sueño o una escena de una película vista hace mucho tiempo. Fue a mediados de los años 80, quizás, o el 85. Raquel había aparecido en su puerta una tarde con un papel arrugado en la mano, con los ojos hundidos y la voz quebrada. «Por favor», había dicho, «usted que está casada con un policía, por favor, pregunte si saben algo de mi hermano. Solo quiero saber si está vivo. Solo quiero saber dónde está». Y Teresa, que sabía perfectamente quién era su marido y dónde trabajaba, que sabía que las cosas que se decían sobre los centros de detención y las desapariciones eran ciertas aunque todos fingieran que no, había cerrado la puerta con una excusa. «Mi marido no sabe nada de eso», había dicho. «Él trabaja en tránsito ahora. No puede ayudarla». Y cerró la puerta mientras Raquel Navarro se quedaba del otro lado, todavía con el papel en la mano, todavía con esa pregunta desesperada flotando en el aire. Esta noche, cuando Esteban volvió a casa, Teresa estuvo a punto de preguntarle, estuvo a punto de decirle. Vino la vecina preguntando por su hermano, ¿sabes algo? Pero no lo hizo, porque tenía miedo de la respuesta, porque si Esteban confirmaba que sí sabía algo, entonces ella sería cómplice. Y si decía que no sabía nada, ella sabría que estaba mintiendo y también sería cómplice. Así que no preguntó. Y esa noche, como todas las noches, Esteban se levantó a las 12.
Fue a su cuarto, cerró la puerta y comenzó su ritual. Y Teresa se quedó en la cama, despierta, escuchando su voz murmurar del otro lado de la puerta y eligió seguir sin saber. Pero ahora sabía. No había forma de no saber. Los días que siguieron fueron extraños y horribles. Después de esa primera noche de descubrimiento, cada uno de los hijos de Teresa volvió a sus vidas, a sus trabajos, a sus rutinas. Martín regresó a la capital con la excusa de tener reuniones importantes. Clara volvió a su pueblo con su hija. Lucas fue el único que se quedó unos días más, ayudando a Teresa a ordenar la casa, a limpiar las habitaciones llenas de gente que había venido al velorio. Pero incluso Lucas se fue eventualmente, dejando a Teresa sola en esa casa demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de fantasmas. Esa primera noche sola, Teresa no fue al cuarto del fondo. Cerró la puerta con llave y se metió en su habitación temprano. Tomó 2 pastillas para dormir y se acostó. Pero a las 12 en punto, exactamente a las 12, escuchó el clic familiar, el temporizador. Lucas no lo había desconectado del todo, o quizás lo había vuelto a conectar sin darse cuenta. La grabadora se encendió y la voz de Esteban comenzó a llenar la casa vacía. Fernández, Mario Augusto. Teresa se tapó los oídos con las manos, pero no sirvió de nada. La voz atravesaba las paredes, el pasillo, su habitación, su cabeza. Siguió hasta que no pudo más. Se levantó, caminó descalza hasta el cuarto del fondo, entró y apagó la grabadora de un golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó ahí de pie, temblando, mirando ese escritorio lleno de papeles, de cintas, de evidencia. Y por primera vez desde que descubrieron todo, se permitió pensar en Esteban. No en Esteban el policía, el torturador, el cómplice de desapariciones, sino en Esteban el hombre que la había besado en ese primer baile, el hombre que había llorado cuando nació Martín, el hombre que le enseñó a Clara a andar en bicicleta, el hombre que se quedó despierto toda la noche cuando Lucas tuvo neumonía. ¿Cómo podían existir esas 2 versiones de la misma persona? ¿Cómo podía alguien ser un padre amoroso de día y un monstruo de noche? Teresa necesitaba entender. Necesitaba saber cómo había llegado Esteban a esto. Así que en los días siguientes comenzó a revisar todo de nuevo, pero esta vez buscando algo diferente. Buscaba el principio. Buscaba el momento en que Esteban había dejado de ser el joven policía idealista que ella conoció y se había convertido en esto. Encontró cartas. Estaban guardadas en una caja de metal en el fondo del armario del cuarto. Cartas que Esteban había escrito pero nunca enviado. La primera estaba fechada en 1976, apenas unos meses después de que lo transfirieran al Departamento de Inteligencia. Querida Teresa, decía la carta con la letra todavía firme de un hombre joven. Hoy hice algo de lo que no estoy orgulloso. Me dijeron que era necesario. Me dijeron que esta persona tenía información sobre un atentado planeado, que si no actuábamos rápido, morirían civiles inocentes. Me dijeron que era mi deber, así que hice lo que me ordenaron. Y cuando vi lo que habíamos hecho, le pregunté a mi superior si habíamos obtenido la información. Me miró como si fuera un niño ingenuo y me dijo: «Esa no es tu preocupación, Villarreal. Tu preocupación es seguir órdenes». No sé si esa persona tenía realmente información. No sé si era culpable de algo o si simplemente estaba en el lugar equivocado. Pero sé que cuando salí de ese lugar y vine a casa y te vi durmiendo con Martín en tus brazos, no pude tocarte. Tenía miedo de mancharte con lo que había hecho. No puedo enviarte esta carta porque si la lees me verás diferente. Y no puedo soportar eso. Teresa leyó la carta 3 veces, llorando. Luego leyó la siguiente. Y la siguiente. Había docenas de ellas, escritas a lo largo de años. Cartas llenas de justificaciones, de dudas, de intentos de convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Cartas en las que Esteban intentaba razonar que si él no hacía estas cosas, otro lo haría, y quizás sería peor. Cartas en las que trataba de creer que las personas que torturaba eran realmente terroristas peligrosos, no estudiantes, no maestros, no obreros. Y luego, a medida que pasaban los años, las cartas cambiaban, se volvían más oscuras, más desesperadas. Una carta de 1982 decía: «Ya no sé quién soy. Cuando me miro en el espejo veo a un extraño. Los niños me abrazan y yo me pregunto qué pensarían si supieran. Tú me besas y yo me pregunto si me amarías si vieras las cosas que he visto, las cosas que he hecho. Anoche soñé con todas las caras, y cuando me desperté, estabas durmiendo a mi lado tan tranquila, tan en paz, y yo quería gritarte: ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes estar en paz? ¿No sabes con quién compartes la cama?» Pero no lo hice, porque si te lo dijera,
Si te contara la verdad, te perdería. Y perderte sería perder lo único bueno que me queda. Teresa tuvo que dejar de leer. Se quedó sentada en el suelo del cuarto, rodeada de cartas, de cintas, de fotografías, y lloró por el hombre que había amado, por el monstruo en el que se había convertido, por todas las víctimas cuyos nombres llenaban las libretas. Lloró por Raquel Navarro, viviendo toda su vida a metros de la casa del hombre que sabía qué le había pasado a su hermano, pero nunca se lo dijo. Lloró por los hijos de todas esas personas desaparecidas que nunca pudieron enterrar a sus padres, que nunca pudieron saber la verdad. Y lloró por sus propios hijos, que ahora tendrían que cargar con el peso de saber quién había sido realmente su padre. Pero más que nada lloró por ella misma, por todas las veces que eligió no ver, por todas las veces que cerró la puerta cuando alguien venía a pedir ayuda, por todas las noches que escuchó esa voz murmurando del otro lado de la puerta y decidió que era mejor no saber. Pasaron las semanas. Teresa no le dijo nada a sus hijos sobre las cartas. Ellos llamaban de vez en cuando, preguntaban cómo estaba, pero la conversación siempre era tensa, forzada. Nadie mencionaba lo que habían descubierto. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso de fingir que esa noche nunca había sucedido. Martín le envió dinero para ayudar con los gastos. Clara la invitó a pasar unos días en su casa, pero Teresa dijo que no, que prefería quedarse. Lucas dejó de llamar del todo. La grabadora seguía encendiéndose cada noche. Teresa había intentado desconectarla varias veces, pero siempre, de alguna manera, terminaba conectándola de nuevo. Era como si necesitara oír esa voz, como si fuera un castigo que merecía. Se quedaba despierta esperando las 12, y cuando la grabadora se encendía y la voz de Esteban comenzaba a enumerar nombres, ella se quedaba sentada en la cama, escuchando, memorizando. Fernández Mario Augusto, Morales Ana Lucía, Navarro, Roberto Daniel. Cada nombre una vida, cada nombre una familia rota, cada nombre una parte de la culpa que ahora cargaba. Una tarde, Teresa salió a caminar. Hacía semanas que no salía de la casa más allá de ir a comprar lo necesario. Caminó por el barrio, por las calles que conocía de memoria. Pasó frente a la casa azul de Raquel Navarro. La mujer estaba en el jardín regando unas plantas. Cuando vio a Teresa se quedó inmóvil con la manguera todavía en la mano, mirándola con esos ojos llenos de un odio antiguo y profundo. Teresa se detuvo. Quería decir algo. Quería disculparse, explicar, no sabía bien qué. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Raquel habló. «Finalmente está muerto», dijo con una voz plana, sin emoción. «Ojalá se esté pudriendo en el infierno». Y entró a su casa dejando a Teresa de pie en la acera. Esa noche Teresa no pudo soportarlo más. Volvió al cuarto de Esteban y comenzó a buscar más. Tenía que haber algo más, algo que explicara por qué Esteban había dejado todo esto, por qué había programado la grabadora para que siguiera sonando después de su muerte. Revisó cada cajón, cada carpeta, y finalmente, escondida detrás de los estantes, encontró una última cinta. No tenía etiqueta. Era diferente a las otras. Teresa la puso en la grabadora con manos temblorosas y apretó play. La voz de Esteban sonó diferente en esta grabación. Era más vieja, más cansada. Teresa reconoció el tono. Era de hace quizás 2 o 3 años, cuando Esteban ya estaba enfermo, cuando había empezado a tener problemas con el corazón. «Mi nombre es Esteban Villarreal», decía la voz. «Trabajé para el Departamento de Inteligencia de la Policía Estatal desde 1976 hasta 1988. Durante esos años participé en la detención, interrogatorio y disposición de cientos de personas consideradas subversivas por el Estado. Muchas de esas personas nunca fueron liberadas. Muchas de ellas murieron bajo custodia. Yo fui testigo. Yo fui cómplice. Yo seguí órdenes que sabía que eran ilegales, inmorales, criminales. Lo hice porque me dijeron que era necesario. Lo hice porque tenía miedo de las consecuencias si me negaba. Lo hice porque era más fácil obedecer que cuestionar. Y durante años, durante décadas viví con ese peso. Construí una vida normal. Tuve una familia. Fingí ser un hombre bueno. Pero cada noche a las 2 en punto volvía a ese lugar. Volvía a esa época. Escuchaba los nombres, los contaba, los recordaba, porque alguien tenía que recordarlos. Hubo una pausa. Teresa podía oír la respiración pesada de Esteban en la grabación. Dejé registros de todo. Nombres, fechas, lugares. Dejé pruebas. Programé esta grabadora para que siguiera sonando después de mi muerte porque soy un cobarde. Porque no tuve el valor de hablar mientras estaba vivo. Porque tenía miedo de la cárcel, del escándalo, de lo que dirían de mí, de lo que pensarían mis hijos.
Pero más que eso, tenía miedo de perder a Teresa, de que me mirara como soy realmente, un monstruo. Así que dejé todo aquí, escondido, grabado. Y ahora que estoy muerto, ahora que ya no puedo enfrentar las consecuencias, dejo que otros decidan qué hacer con esta verdad. Dejo que mi familia cargue con el peso que yo no tuve el valor de cargar en vida. Y eso quizás sea lo peor que he hecho. No las torturas, no las muertes, sino esto, obligarlos a elegir entre proteger mi memoria o hacer lo correcto. La grabación terminó. Teresa se quedó sentada en el silencio, con las manos sobre la boca, sintiendo como algo se rompía dentro de ella. Esteban lo sabía, siempre lo supo. Sabía que estaba mal, sabía que era un crimen. Y aún así lo hizo, y aún así se lo ocultó. Y aún así, en su última jugada, en su último acto de cobardía, dejó que ella y sus hijos enfrentaran lo que él nunca pudo enfrentar. Teresa sacó la cinta de la grabadora y se quedó mirándola. Esta cinta era diferente a las otras. Esta era una confesión. Esta era evidencia directa del propio Esteban admitiendo sus crímenes. Las otras cintas eran registros, documentación, pero esta era su voz, su responsabilidad, su culpa admitida. Y de repente, Teresa supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente llamó a sus hijos. Les dijo que vinieran, que era importante. Martín llegó ese fin de semana desde la capital, claramente molesto por tener que cancelar sus planes. Clara vino con su hija nerviosa preguntando si Teresa estaba enferma. Lucas llegó el último, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido bien en semanas. Teresa los reunió en la sala y les puso la última grabación. Los vio escuchar. Vio cómo sus caras cambiaban mientras procesaban las palabras de su padre. Cuando terminó, nadie habló durante largo rato. Finalmente Martín rompió el silencio. «Esto no cambia nada», dijo. Su voz sonaba dura, defensiva. «Papá está muerto. No podemos juzgar a un muerto. Lo hizo en otro tiempo, bajo otras circunstancias. Éramos un país en guerra». «No era una guerra», dijo Clara en voz baja. «Era una masacre». «¿Y qué propones?» Martín se volvió hacia ella. «Que vayamos a los medios. Que expongamos todo esto públicamente. ¿Sabes lo que pasaría? Nos destruirían. Al apellido Villarreal lo arrastrarían por el barro. Tus hijos nunca podrán escapar de eso. Seremos los hijos del torturador, los nietos del asesino». «Ya lo somos», murmuró Lucas. Era la primera vez que hablaba. «Ya lo somos aunque nadie más lo sepa. Y cada día que guardamos silencio nos hacemos más cómplices». «No somos cómplices de nada», Martín se levantó agitado. «Nosotros no hicimos nada. Éramos niños». «Pero ahora no somos niños», respondió Clara. «Ahora sabemos, y saber y callar es ser cómplice». Teresa los escuchaba discutir y se sentía infinitamente cansada. Había pasado semanas pensando en esto, dándole vueltas, buscando una respuesta que la dejara en paz. Pero no había paz posible. Cualquier decisión que tomaran tendría un costo enorme. «Hay más de 300 familias», dijo finalmente. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Más de 300 familias que llevan décadas preguntándose qué pasó con sus hijos, sus hermanos, sus padres. Familias que nunca pudieron hacer un funeral, que nunca pudieron cerrar. Raquel Navarro vive a 50 metros de esta casa y pasó 40 años sin saber qué le pasó a su hermano. Y nosotros lo supimos. Esteban lo supo todo este tiempo y nunca dijo nada. «Porque tenía miedo», dijo Martín. «Tenía miedo de ir a la cárcel, Tenía miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos», lo interrumpió Teresa. «Y ahora a nosotros para que enfrentemos esas consecuencias por él». Nos dejó eligiendo entre nuestra comodidad y la verdad de 300 familias. Hubo un largo silencio. «¿Qué quieres hacer, mamá?», preguntó Lucas. Teresa miró a sus 3 hijos. Miró sus caras, tan parecidas a la de Esteban, y supo que esta decisión los marcaría para siempre de una forma u otra. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Pero antes de decidir, necesito que entiendan algo. Yo también soy culpable. Yo supe, o al menos sospeché, durante años, y elegí no ver. Elegí la comodidad de no saber. Así que esta decisión no puedo tomarla sola. Los involucra a ustedes también». Los días siguientes fueron tensos. Martín argumentaba constantemente por destruir todo. Decía que proteger a la familia era lo primero, que ellos no le debían nada a nadie, que Esteban había pagado con su culpa y su tormento nocturno. Clara estaba dividida. A veces parecía convencida de que debían entregar todo. Otras veces pensaba en su hija y en cómo esto afectaría su vida. Lucas era el único que parecía seguro.
Había que decir la verdad, pero incluso él admitía tener miedo de las consecuencias. Teresa, por su parte, comenzó a hacer algo que no había hecho en décadas: salir. Salió de la casa y caminó por la ciudad. Fue a lugares que no visitaba desde hacía años. Pasó por la plaza central, donde había un monumento a los desaparecidos, un muro de piedra con cientos de nombres grabados. Se quedó ahí largo rato, leyendo los nombres, reconociendo algunos de las libretas de Esteban. Fernández Mario Augusto estaba ahí. Morales Ana Lucía también. Navarro Roberto Daniel. Sus nombres grabados en piedra, pero sin fechas de muerte. Porque nadie sabía cuándo habían muerto. Porque sus cuerpos nunca aparecieron. Había flores frescas al pie del monumento. Fotografías de jóvenes sonrientes que nunca envejecieron. Velas. Cartas. Teresa se agachó y leyó algunas de las cartas. Papá, hoy cumpliría 70 años. Te extraño todos los días. Hermano, nunca te olvidaré. Nunca dejaré de buscarte. Hijo mío, donde sea que estés, espero que estés en paz. Teresa lloró ahí, de rodillas frente al monumento mientras la gente pasaba a su alrededor. Lloró por todas esas personas que seguían esperando, que seguían buscando, que seguían preguntando. Y lloró porque ella tenía respuestas. Tenía nombres, fechas, lugares. Tenía la voz de Esteban admitiendo todo. Y todavía no sabía si tendría el valor de entregarlos. Esa noche volvió a casa y encontró a Lucas esperándola en la sala. Estuve pensando, dijo Lucas, en cómo papá se levantaba todas las noches, cómo se encerraba ahí, cómo su voz sonaba diferente cuando estaba del otro lado de esa puerta. Y me di cuenta de algo. Esa no era penitencia, no era arrepentimiento, era un ritual de control. Él controlaba la narrativa. Él decidía qué grabar, cómo grabarlo, qué información dar. Incluso muerto sigue controlando. Nos dejó esto como una trampa. Si nos callamos, somos cómplices. Si hablamos, cargamos con su culpa. De cualquier forma, él gana. Él se muere sin enfrentar nada, y nosotros nos quedamos con todo el peso. Teresa se sentó junto a su hijo menor. ¿Qué propones? Creo que debemos quitarle ese control, dijo Lucas. Debemos tomar nuestra propia decisión. No porque él nos haya dejado estas grabaciones, sino a pesar de eso. Y creo que la única decisión que podemos vivir es la verdad. Porque si nos callamos cada noche, cada maldita noche, vamos a oír esa grabadora en nuestra cabeza. Vamos a ver esos nombres. Y vamos a saber que elegimos nuestro apellido sobre 300 vidas. Teresa asintió lentamente. En el fondo sabía que Lucas tenía razón. Sabía desde el principio lo que tenían que hacer, pero necesitaba tiempo para aceptarlo. Necesitaba tiempo para prepararse para lo que vendría. Esa noche, a las 2 en punto, la grabadora se encendió como siempre. Pero por primera vez en semanas, Teresa no la apagó. Se quedó sentada en el cuarto de Esteban escuchando los nombres, memorizándolos. Cuando terminó la cinta, sacó su celular y comenzó a buscar. Buscó organizaciones de derechos humanos. Buscó comisiones de verdad. Buscó periodistas especializados en investigar crímenes de Estado. Encontró un nombre que se repetía en varios artículos: Patricia Romero, una periodista joven que había dedicado años a documentar los centros de detención clandestinos de los años 70 y 80. Tenía un blog, un canal de YouTube, una cuenta de Twitter donde publicaba entrevistas con sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Teresa leyó varios de sus artículos. Eran detallados, cuidadosos, respetuosos, no sensacionalistas. No buscaban escándalos, sino verdad. Al día siguiente, Teresa le escribió un correo electrónico. Fue breve. Tengo información sobre centros de detención clandestinos, documentos, grabaciones, nombres. Mi esposo trabajó en ellos. Murió hace 2 meses. Necesito hablar con alguien. Envió el correo antes de poder arrepentirse. Y luego esperó. La respuesta llegó 3 horas después. Patricia Romero quería reunirse. Proponía un café en el centro, un lugar público, neutral. Teresa aceptó. Fijaron la cita para el viernes siguiente. Cuando les contó a sus hijos, Martín explotó. Gritó que los estaba traicionando, que estaba destruyendo la familia, que nunca la perdonaría. Clara lloró, pero no dijo nada. Lucas asintió en silencio, con los ojos rojos, y le dijo: «Voy contigo». El viernes, Teresa y Lucas fueron al café en el centro. Patricia Romero era más joven de lo que Teresa esperaba. Tendría unos 35 años, con lentes gruesos y una grabadora digital sobre la mesa. Se presentó con un apretón de manos firme y fue directa al punto. «¿Qué tipo de información tiene?». Teresa le explicó. Le habló de Esteban, de su trabajo en inteligencia,
del cuarto cerrado, de las grabaciones que se activaban cada noche. Habló de las libretas con nombres, de las fotografías, de la confesión final. Patricia escuchaba tomando notas, haciendo preguntas específicas, verificando datos. No mostró shock ni indignación performativa, solo profesionalismo. ¿Por qué decidió contactarme?, preguntó finalmente. Teresa tardó en responder. Porque durante 40 años elegí no saber. Y ahora que sé, no puedo seguir eligiendo el silencio. Esas familias merecen respuestas. Aunque eso signifique destruir la memoria de mi marido. Aunque eso signifique que mis nietos crezcan sabiendo que su abuelo fue un torturador. Patricia asintió. Esto va a ser muy público. Cuando esto salga, los medios van a querer hablar con usted. Va a haber reacciones. Algunas personas la van a llamar heroína por hablar. Otras la van a odiar por haber vivido cómoda todos estos años mientras guardaba estos secretos. ¿Está preparada para eso? No, dijo Teresa honestamente. Pero tengo que hacerlo de todas formas. Pasaron las siguientes semanas documentando todo. Patricia fue a la casa con un equipo pequeño. Un fotógrafo, un abogado especializado en derechos humanos, un historiador. Fotografiaron cada cinta, cada libreta, cada documento. Digitalizaron las grabaciones. Hicieron copias certificadas de todo. El abogado explicó que este material podría ser usado en juicios pendientes contra otros miembros de las fuerzas de seguridad de esa época, que podría ayudar a cerrar casos de personas cuyas familias seguían buscándolas. Teresa les dio acceso a todo, al cuarto completo, a las cajas del armario, a las cartas que Esteban nunca envió. Les dio la última grabación, la confesión. Y mientras trabajaban, ella se sentaba en la cocina bebiendo café frío, escuchándolos moverse por la casa, sabiendo que estaba cruzando un punto sin retorno. Martín dejó de hablarle. La llamó una vez desde la capital, solo para decirle que estaba muerta para él, que había elegido a extraños sobre su propia familia, que nunca volvería a ver a sus nietos. Y colgó. Clara la llamaba llorando, diciendo que entendía por qué lo hacía, pero que tenía miedo, tanto miedo de lo que pasaría cuando todo esto se hiciera público. Lucas se quedó. Se tomó licencia en su trabajo y se quedó en la casa ayudando como podía. Una noche, mientras cenaban en silencio, le preguntó a Teresa: ¿Crees que papá quería que hiciéramos esto? ¿Crees que por eso dejó todo grabado? Teresa lo pensó largo rato antes de responder. No lo sé. Creo que Esteban estaba tan roto por dentro que ni él mismo sabía lo que quería. Creo que dejó esto como un acto de cobardía disfrazado de valor. Quería confesar, pero no quería pagar el precio. Quería que alguien más tomara la decisión por él. Pero la verdad es que ya no importa lo que él quería, importa lo que es correcto. El artículo de Patricia Romero salió un martes de marzo. Fue publicado simultáneamente en 3 medios importantes: un periódico nacional, un portal de noticias digital y su propio blog. El titular decía: Viuda entrega archivos que documentan desapariciones forzadas de los años 70 y 80. Más de 300 nombres, grabaciones inéditas. El artículo era largo, detallado, devastador. Incluía fragmentos de las grabaciones, fotografías de las libretas, testimonios de Patricia sobre lo que había encontrado en la casa. Incluía también una entrevista con Teresa. Ella había aceptado hablar, aunque Patricia le advirtió que no estaba obligada. En la entrevista, Teresa admitió haber sospechado durante años, admitió haber elegido no ver, admitió su culpa. No puedo cambiar el pasado, decía en el artículo. No puedo deshacer lo que mi marido hizo ni mi propio silencio cómplice. Pero puedo dar este paso ahora. Puedo entregar esta información a las familias que llevan décadas buscando respuestas. Es lo mínimo que puedo hacer. La reacción fue inmediata y masiva. Los noticieros de televisión dedicaron segmentos especiales. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos llamaban a Teresa heroína, valiente, un ejemplo de cómo la verdad puede surgir incluso de los lugares más oscuros. Otros la llamaban hipócrita, oportunista, alguien que había vivido cómoda durante décadas gracias al salario manchado de sangre de su marido y ahora buscaba redimirse cuando ya no le costaba nada. Organizaciones de derechos humanos contactaron a Teresa. Querían las copias completas de los archivos. Querían cruzar los nombres con sus propias bases de datos. La Comisión de Verdad del país, que llevaba años investigando crímenes de Estado, anunció que abriría nuevas líneas de investigación basadas en la información proporcionada por la familia Villarreal. Y las familias comenzaron a aparecer. La primera fue Raquel Navarro. Tocó la puerta de Teresa un jueves por la tarde. Cuando Teresa abrió, Raquel estaba ahí de pie, más vieja de lo que Teresa recordaba, con la cara surcada de arrugas profundas. No dijo nada durante un largo momento.
Solo se quedó mirando a Teresa con esos ojos que habían visto demasiado dolor. Leí el artículo, dijo finalmente Raquel. Su voz temblaba. Decía que tu marido tenía información sobre Roberto, sobre mi hermano. Sí, Teresa apenas podía hablar. Oh, tengo los registros. Si quieres verlos. Raquel asintió. Teresa la hizo pasar. La llevó al cuarto del fondo, que ahora estaba casi vacío porque Patricia se había llevado la mayoría de los documentos originales, pero Teresa había hecho copias de todo. Buscó el expediente de Roberto Navarro y se lo dio a Raquel. Raquel leyó con manos temblorosas, leyó las fechas, los lugares, las descripciones escuetas de lo que le habían hecho a su hermano. Cuando llegó a la última entrada, disposición final, se derrumbó, se dejó caer en la silla y lloró con un sonido que no era humano, un gemido animal de dolor acumulado durante 40 años. Teresa no sabía qué hacer. Quería consolarla, pero sabía que no tenía derecho. Así que solo se quedó ahí, de pie, mientras Raquel lloraba por su hermano, por los años perdidos, por la verdad que llegaba demasiado tarde. Cuando finalmente Raquel pudo hablar, le preguntó a Teresa, ¿dónde está? El expediente dice dónde está su cuerpo. Teresa negó con la cabeza. No hay esa información. Solo dice que fue transferido a disposición final. Patricia dice que probablemente significa que lo llevaron a alguna de las fosas comunes que han encontrado en los últimos años. Hay equipos forenses trabajando en identificar restos. Con esta información, con las fechas, las puedan. Quizás, repitió Raquel. La palabra sonaba hueca, pero luego miró a Teresa directamente a los ojos y dijo, gracias. Odio tener que darte las gracias. Odio que tu familia haya vivido bien todos estos años mientras la mía se rompía. Pero al menos sé. Al menos ahora puedo dejar de preguntarme si quizás sigue vivo en algún lugar. Puedo empezar a despedirme. Raquel se fue llevándose las copias del expediente de su hermano. Teresa se quedó sola en el cuarto vacío, sintiendo el peso de esas palabras. Gracias. Una palabra tan simple que en ese contexto se sentía como vidrios rotos. Vinieron más familias. Una madre anciana buscando información sobre su hijo. Un estudiante de medicina que había desaparecido camino a casa después de una manifestación. Un hombre de mediana edad buscando datos sobre su padre. Un obrero sindicalista. Una mujer preguntando por su hermana. Una enfermera que había sido vista por última vez entrando a una patrulla policial. Teresa los recibía a todos. Les daba las copias de los expedientes. Los escuchaba llorar, gritar, maldecir. Aceptaba su rabia, su dolor, sus agradecimientos a medias. Lucas estaba siempre presente en esos encuentros. Se había convertido en una especie de guardián silencioso de su madre, asegurándose de que las reuniones no se volvieran violentas, de que Teresa estuviera bien. Él también cargaba su propio dolor. Una tarde, Teresa lo encontró en el cuarto del fondo, mirando una fotografía de Esteban de cuando era joven, con el uniforme impecable y esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. No sé cómo procesar esto, dijo Lucas sin mirarla. Era mi papá. Me enseñó a andar en bicicleta. Me llevaba a pescar. Me ayudó cuando tuve problemas en la escuela. Y también era esto. ¿Cómo pueden coexistir esas dos cosas en la misma persona? No lo sé, admitió Teresa. He estado tratando de entenderlo durante meses y todavía no lo sé. Creo que las personas somos más complejas de lo que queremos admitir. Creo que podemos amar a nuestras familias y también ser monstruos. Creo que Esteban genuinamente nos amaba. Y también genuinamente hizo cosas horribles. Ambas cosas son verdad y tenemos que aprender a vivir con esa contradicción. Con el paso de los meses, la historia de los archivos Villarreal se fue convirtiendo en un caso emblemático. Varios fiscales anunciaron que usarían la información para reabrir investigaciones contra otros miembros de las fuerzas de seguridad que todavía estaban vivos. Hubo arrestos, juicios. Algunos de los viejos compañeros de Esteban fueron condenados basándose en parte en sus propias grabaciones. Teresa fue llamada a testificar en 2 ocasiones. Tuvo que sentarse en una sala de tribunal y confirmar que esas eran las cintas de su marido, que esa era su letra en las libretas, que ella había vivido en esa casa durante todo ese tiempo sin saber exactamente qué pasaba, pero sospechándolo. La vida de Teresa cambió por completo. Ya no podía salir sin que la reconocieran. Algunos le gritaban traidora en la calle. Otros le agradecían. Recibió amenazas de muerte de grupos que defendían a los militares y policías de esa época, que decían que habían sido héroes combatiendo el terrorismo. También recibió cartas de apoyo de organizaciones de derechos humanos, de familiares de desaparecidos, de personas que admiraban su valor. Martín nunca volvió a hablarle. Clara la visitaba de vez en cuando, tensa, incómoda, tratando de mantener algún tipo de relación pero claramente resentida.
Lucas se quedó. Se mudó de vuelta a la casa y se convirtió en el apoyo principal de Teresa. Juntos enfrentaron los juicios, las entrevistas, las apariciones públicas. Una tarde, Patricia Romero vino a visitarla. Habían pasado casi 2 años desde que Teresa la había contactado por primera vez. Se sentaron en la cocina, en la misma mesa donde Teresa había pasado tantas noches sola, y bebieron café. ¿Te arrepientes?, preguntó Patricia. Teresa lo pensó honestamente. Cada día, dijo finalmente. Me arrepiento de no haber hecho esto antes. Me arrepiento de haber esperado a que Esteban muriera. Me arrepiento de todas las veces que cerré la puerta cuando alguien venía a pedir ayuda. Me arrepiento de haber elegido la comodidad sobre la verdad durante 40 años, pero no me arrepiento de haber entregado los archivos. Eso es lo único bueno que he hecho en toda esta historia. Patricia asintió. Gracias a tu información hemos podido cerrar 17 casos. 17 familias que ahora saben qué pasó con sus seres queridos. 3 de esos casos llevaron a la identificación de restos en fosas comunes. 3 familias pudieron enterrar a sus muertos después de 40 años. Eso es algo. Era algo. No era suficiente. Nunca sería suficiente para compensar décadas de silencio. Pero era algo. Esa noche Teresa fue al cuarto del fondo. Ya no había casi nada ahí. Las cintas estaban en archivos oficiales. Las libretas en manos de fiscales. Las fotografías en expedientes judiciales. Solo quedaba el escritorio vacío, la silla, la lámpara y la grabadora. Teresa la había guardado sin saber muy bien por qué. Quizás como recuerdo, quizás como penitencia. Se sentó en la silla donde Esteban se había sentado tantas noches. Miró el lugar donde habían estado las cintas apiladas, y por primera vez en meses no sintió ese peso aplastante en el pecho. Sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, no era absolución, pero era la paz de saber que había hecho lo correcto, aunque haya llegado tarde, aunque haya sido por razones equivocadas, aunque el precio fuera su familia rota y su apellido manchado. Desconectó el temporizador definitivamente. Esa noche, a las 2 en punto, la casa permaneció en silencio por primera vez en décadas. No hubo clic de la grabadora. No hubo voz murmurando nombres. Solo silencio. Un silencio que ya no se sentía como complicidad, sino como el principio de algo nuevo. O quizás el final de algo viejo. Teresa no estaba segura. Solo sabía que ese sonido que había llenado su casa durante tanto tiempo finalmente se había detenido. Y aunque nunca podría olvidar los nombres, aunque siempre cargaría con la culpa de haber sabido y callado durante años, al menos ahora esos nombres estaban donde debían estar. No escondidos en un cuarto cerrado, sino en documentos oficiales, en investigaciones judiciales, en la memoria pública de un país que todavía estaba aprendiendo a enfrentar su pasado. 5 años después, Teresa tenía 68 años. Lucas seguía viviendo con ella. Había conocido a alguien, una mujer que trabajaba en una organización de derechos humanos y planeaban casarse pronto. Martín seguía sin hablarle, pero Clara había empezado a visitarla más seguido, trayendo a su hija, que ahora era adolescente. La nieta de Teresa había hecho un proyecto escolar sobre los desaparecidos, usando la historia de su abuelo como ejemplo de cómo el silencio alimenta la impunidad. Era un proyecto valiente, duro, que no pintaba a Esteban como héroe ni como monstruo unidimensional, sino como lo que era. Un hombre complejo que hizo cosas terribles y cargó con esa culpa de una forma retorcida y cobarde. Teresa asistía regularmente a actos de memoria en la plaza central, junto al monumento de los desaparecidos. Raquel Navarro también iba. A veces se saludaban. Nunca llegaron a ser amigas, eso era imposible, pero había un entendimiento entre ellas. Un reconocimiento de que ambas habían perdido algo en todo esto y ambas estaban tratando de encontrar una forma de seguir adelante. El cuarto del fondo ahora era una habitación normal. Lucas había quitado el escritorio, pintado las paredes, puesto estantes nuevos. Ya no olía a tabaco viejo ni a papel amarillento. Era solo un cuarto. Pero Teresa sabía que nunca dejaría de ver ese espacio como lo que fue. El lugar donde su marido guardó sus secretos, donde grabó su culpa, donde construyó ese ritual extraño que terminó siendo su única forma de enfrentar lo que había hecho. En las noches tranquilas, cuando Lucas estaba fuera y la casa quedaba en silencio, Teresa a veces se quedaba despierta esperando las 12. Era un hábito que nunca pudo romper del todo. Y cuando el reloj marcaba las 12 en punto, en lugar del clic de la grabadora, había solo silencio. Pero en ese silencio Teresa pensaba en los nombres: Fernández Mario Augusto, Morales Ana Lucía, Navarro Roberto Daniel y todos los otros, más de 300. Los repetía mentalmente como una oración, como un acto de memoria, porque alguien tenía que recordarlos.
Y si Esteban había fracasado en hacerlo de la manera correcta, al menos Teresa podía intentar honrar esa memoria ahora. ¿Sabes qué es lo más difícil de enfrentar la verdad? No es el momento en que la descubres. Es vivir con ella después. Es levantarte cada mañana sabiendo lo que sabes y decidir qué hacer con ese conocimiento. Teresa había tomado su decisión. Había pagado un precio alto, su hijo mayor que no le hablaba, el escrutinio público, las amenazas, la vergüenza. Pero había ganado algo también. La capacidad de mirarse al espejo. La posibilidad de dormir sin ese peso específico de la complicidad consciente. Había aprendido que el amor y el horror pueden coexistir en la misma persona. Que se puede amar profundamente a alguien y también reconocer que ese alguien hizo cosas imperdonables. Que la familia no está obligada a proteger secretos que causan dolor a otros. Que a veces hacer lo correcto significa traicionar la memoria de alguien que amaste. Y que esa traición, paradójicamente, puede ser el acto más amoroso de todos, porque significa negarte a perpetuar su peor legado. El caso de los archivos Villareal quedó en los libros de historia como un ejemplo importante de cómo la verdad puede surgir de los lugares más inesperados. Estudiantes universitarios escribieron tesis sobre el tema. Documentalistas hicieron películas. Organizaciones internacionales de derechos humanos lo citaban como ejemplo de la importancia de los archivos privados en la reconstrucción de la memoria histórica. Pero para Teresa no era un caso histórico, era su vida. Era levantarse cada día en esa casa donde había vivido durante décadas con un hombre que amó y que también era un monstruo. Era enfrentar a las familias que venían buscando respuestas. Era cargar con la culpa de haber sabido y callado durante tanto tiempo. Era tratar de construir una relación con sus hijos en medio de todo ese dolor. Era pequeño y personal y enorme a la vez. Una tarde de domingo, Teresa estaba en el jardín regando las plantas cuando una mujer joven se acercó por la acera. Tendría unos 25 años, con el cabello largo y oscuro. Se detuvo frente a la casa y miró a Teresa con expresión insegura. «¿Señora Villareal?», preguntó. Teresa dejó la manguera y se acercó. «Sí. Mi nombre es Laura Fernández. Soy la nieta de Mario Augusto Fernández». Teresa sintió que se le cortaba la respiración. Fernández Mario Augusto. El primer nombre en las grabaciones, el nombre que había escuchado cientos de veces saliendo de la grabadora de Esteban. «Mi abuela murió hace 2 años», continuó Laura. Nunca supo qué le pasó a su hijo. Buscó durante 50 años. Fue a todas las comisarías, a todos los ministerios, a todas partes, y nunca obtuvo respuestas. Murió sin saber. Laura hizo una pausa, los ojos brillando con lágrimas contenidas. «Pero yo sí supe, gracias a los archivos que usted entregó. Supimos qué le pasó, dónde estuvo, cuándo murió. Pudimos cerrar. Mi madre, las tías que nunca conocieron bien a su padre, todos pudimos cerrar. Y sé que esto debe ser muy difícil para usted, y sé que hay razones para estar enojada con su familia. Pero necesitaba decirle, gracias. Gracias por tener el valor de entregar esa información. Gracias por elegir la verdad». Teresa no pudo hablar. Solo asintió mientras las lágrimas corrían por su rostro. Laura se acercó y en un gesto que Teresa nunca olvidaría, la abrazó. Un abrazo breve, incómodo, entre dos mujeres conectadas por la tragedia y la violencia de una época que no eligieron pero que definió sus vidas. Cuando Laura se fue, Teresa se quedó en el jardín largo rato, mirando la calle vacía, pensando en todas las conexiones invisibles que nos unen, en cómo las decisiones de una generación reverberan en las siguientes, en cómo el silencio se hereda pero la verdad también. Esa noche, Lucas encontró a su madre sentada en la cocina, en la misma mesa de siempre, con una taza de té frío en las manos. «¿Estás bien?», preguntó. «Vino la nieta de Mario Fernández», dijo Teresa, «a darme las gracias». Lucas se sentó frente a ella. «¿Y cómo te sentiste?». Teresa tardó en responder. «No sé si merezco su agradecimiento. No sé si lo que hice lava mi culpa, pero sé que era lo correcto. Y creo que eso tiene que ser suficiente». Los años siguieron pasando. Teresa envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco. Empezó a usar bastón. Lucas se casó y tuvo un hijo, un niño que nunca conoció a Esteban, pero que creció sabiendo su historia completa, sin eufemismos ni justificaciones. Martín eventualmente, después de casi una década, volvió a hablarle. No fue un perdón completo, pero fue un intento de reconexión. Vino a visitarla con sus hijos adolescentes, y sentados en la sala de esa casa que guardaba tantos secretos, tuvo una conversación difícil sobre la verdad, la familia y la responsabilidad. Clara se convirtió en activista de derechos humanos, trabajando con organizaciones que buscaban a desaparecidos.
Era su forma de procesar todo, de hacer algo con el peso de ser hija de quien era. Daba charlas en escuelas sobre la importancia de la memoria histórica. Contaba la historia de su padre sin adornos. Quién fue, qué hizo y cómo su familia eligió la verdad sobre la comodidad. Y Teresa siguió viviendo en esa casa. Algunos le preguntaban por qué no se mudaba, por qué no vendía, y empezaba de nuevo en otro lugar. Pero ella sabía que no se trataba de la casa. El peso que cargaba estaba dentro de ella, no en las paredes de ladrillo y cemento. Además, esta casa era también un recordatorio. De sus errores sí, pero también de su decisión final. El momento en que eligió hacer lo correcto aunque fuera tarde, aunque fuera doloroso, aunque fuera a costa de todo lo que conocía. De vez en cuando, especialmente en aniversarios de masacres o fechas importantes de la memoria histórica, periodistas la contactaban pidiendo entrevistas. Teresa aceptaba algunas, rechazaba otras. Cuando hablaba siempre era honesta sobre su propia culpa. Nunca se pintaba como heroína. Soy alguien que supo y calló durante décadas, decía. Lo único valioso que hice fue finalmente dejar de callar. Pero eso no me redime. Solo me permite vivir con algo de paz. Una noche, pocos meses antes de cumplir 75 años, Teresa tuvo un sueño. Soñó que estaba en el cuarto del fondo y Esteban estaba ahí, sentado en su silla, como en los viejos tiempos. Pero en el sueño, ella podía ver a través de él como si fuera un fantasma. Él la miraba y le preguntaba, ¿hice bien en dejar las grabaciones? ¿Era eso lo que querías? Y en el sueño Teresa le respondía, no lo sé, pero ya no importa lo que querías o lo que yo quería, importa lo que era correcto para todas esas familias. Y tú lo sabías. Por eso lo grabaste todo, porque sabías que alguien tenía que decir la verdad, aunque no fueras lo suficientemente valiente para hacerlo en vida. Esteban asentía en el sueño, y luego se desvanecía. Y Teresa despertaba en su habitación vacía, con el corazón latiendo rápido pero sin el peso aplastante que había cargado durante tantos años. Cuando le contó el sueño a Lucas durante el desayuno, su hijo sonrió con tristeza. Creo que tu mente te está diciendo que es hora de soltarlo, que hiciste lo que tenías que hacer y ahora puedes descansar. Quizás, dijo Teresa, pero nunca voy a olvidar los nombres. Eso me lo prometí. Mientras yo viva, voy a recordarlos. Y así fue. Hasta sus últimos días, Teresa mantuvo esa promesa. Iba regularmente al monumento de los desaparecidos. Asistía a actos de memoria. Y en las noches tranquilas, cuando la casa quedaba en silencio, repetía mentalmente algunos de los nombres que había memorizado de las libretas de Esteban. No como penitencia, sino como reconocimiento. Como un acto de humanidad que se había negado durante demasiado tiempo. Porque esa era la lección más dura que había aprendido. Que los secretos no mueren cuando muere quien los guarda. Se quedan flotando en el aire, envenenando todo, hasta que alguien tiene el valor de exponerlos a la luz. Y que ese valor, aunque llegue tarde, aunque sea imperfecto, aunque nunca sea suficiente para reparar el daño, sigue siendo importante, sigue siendo necesario. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, quizás te preguntes qué harías en el lugar de Teresa. ¿Qué harías si un día descubrieras que alguien a quien amas carga con secretos terribles? ¿Elegirías la comodidad del silencio o la incomodidad de la verdad? ¿Protegerías el apellido familiar o darías voz a quienes fueron silenciados? No es una pregunta fácil, y quizás no hay una respuesta correcta que sirva para todos. Pero la historia de Teresa nos recuerda algo importante, que el silencio tiene un precio, que la complicidad pasiva sigue siendo complicidad, que las decisiones que tomamos sobre qué callar y qué decir tienen consecuencias que van más allá de nosotros mismos. La casa de los Villarreal todavía está ahí, en esa calle tranquila del barrio de clase media. Ya no vive Teresa, murió hace unos años, en paz dicen quienes la conocieron al final. La casa ahora pertenece a Lucas y su familia. El cuarto del fondo es ahora el dormitorio de su hijo. Ya no queda nada de lo que fue, ni el escritorio, ni las cintas, ni las libretas. Todo está en archivos oficiales, en museos de la memoria, en manos de fiscales. Pero hay algo que sí quedó. En una pared de ese cuarto Lucas colgó una placa pequeña, discreta. En ella están grabados 3 nombres: Fernández Mario Augusto, Morales Ana Lucía, Navarro Roberto Daniel. Los 3 primeros nombres de las grabaciones de Esteban. Los 3 primeros de más de 300. Es un recordatorio. Para su hijo, para quien viva en esa casa en el futuro, de que ese espacio guarda una historia. Una historia dolorosa, compleja, necesaria. Y cada noche, a las 12 en punto, la casa permanece en silencio. Ya no hay grabadora que se encienda.
Ya no hay voz murmurando nombres, solo el silencio de una casa donde alguna vez alguien intentó, de la forma más retorcida posible, equilibrar sus crímenes con algo parecido a la memoria, y donde eventualmente alguien más tuvo el valor de transformar esa memoria privada y cobarde en verdad pública y dolorosa. Porque a veces lo único que podemos hacer con las herencias terribles que recibimos es exponerlas, enfrentarlas y negarnos a perpetuarlas. A veces el acto más revolucionario es simplemente decir la verdad, aunque llegue tarde, aunque duela, aunque nos cueste todo lo que conocemos. Y esta historia te hizo pensar en el peso de los secretos familiares, en los ruidos del pasado que todavía resuenan en el presente, en lo que significa realmente hacer lo correcto cuando hacer lo correcto nos destruye, entonces ha cumplido su propósito. Porque estas historias no son solo del pasado, están vivas, están pasando ahora, en familias que guardan secretos, en países que prefieren olvidar, en todos nosotros cada vez que elegimos no ver lo que nos incomoda. Te invito a reflexionar sobre tu propia casa, tu propia historia, tus propios silencios. ¿Qué ruidos prefieres no escuchar? ¿Qué puertas prefieres mantener cerradas? ¿Y qué pasaría si un día decidieras abrirlas? Gracias por escuchar. Suscríbete si quieres más historias que te hagan pensar, que te incomoden, que te recuerden que la verdad siempre es complicada, pero siempre es necesaria. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela, porque mientras haya memoria hay posibilidad de justicia. Y mientras haya justicia hay posibilidad de que algún día esos nombres que fueron silenciados vuelvan a resonar, no como secretos oscuros en cuartos cerrados, sino como memoria viva de un pasado que nos negamos a olvidar.